el Señor les bendiga a todos los jóvenes que pertenecen a nuestra iglesia, también a todos los jóvenes que pueden vernos a través del video. Es una bendición que el Señor nos concede tener estos espacios que nuestra iglesia también lo permite para poder llevar todas las inquietudes a través del video a todas las células y a todos los jóvenes que van a estar recibiendo este tema muy especial, que creo que es un tema que tiene una enseñanza trascendental. Generalmente en la iglesia siempre estamos enseñando temas de carácter espiritual y es que son los principales, son los temas que han de ser fundamentales para el crecimiento espiritual del niño, del adolescente y del adulto. Pero también el tema que hoy vamos a desarrollar, consideramos que son fundamentales y son necesarios junto a ese desarrollo espiritual que debe de haber. Entonces para mí es un privilegio poder compartir este tema con ustedes el día de hoy, que va a ser desarrollado para la semana del sábado 4 de junio. Y el tema que vamos a desarrollar para esta ocasión es el buen uso del tiempo. Como dije anteriormente, es un tema interesantísimo porque no se ha tocado en otras ocasiones y ahora lo vamos a trabajar con el afán de que esto sea una herramienta más para nuestros líderes juveniles y para todos aquellos que deciden formar parte del ejército de hombres y mujeres que hacen la obra de Dios. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 6 y versículo 30, de la siguiente manera. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca en un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hasta aquí es el texto. Y como lo dijimos, el buen uso del tiempo. Quisiéramos comenzar diciendo, hermanos jóvenes líderes y todos aquellos que nos escuchan hoy, que hay un común denominador en medio de la sociedad, no solo de nuestro país, sino en el mundo entero, un común denominador con relación al buen uso del tiempo, y es que la mayoría de personas siempre están quejándose o siempre están justificándose que pasan demasiado ocupadas y que no hay tiempo para hacer algunas actividades que desean realizar. O sea, hoy en día es muy común que las personas digan: a mí no me alcanza el tiempo para hacer esto, a mí no me alcanza el tiempo para hacer lo otro. Y si uno trata de ser un poco intuitivo, digamos, en el asunto del tiempo, podríamos mencionar que es una de las cosas de las cuales no podemos nosotros ahorrar. No podemos ahorrar tiempo. Nadie puede decir: bueno, 2 horas que desperdicié el día de ayer las voy a sumar para el día de hoy para que hoy sean 26 horas. Eso no existe, no puede ser, porque el tiempo no es algo que se puede ahorrar. Y esa es una de las cosas por las cuales es importante que podamos hacer el buen uso del tiempo. Y si bien es cierto, la gente ahora está diciendo constantemente que no le alcanza el tiempo porque están muy ocupados y vivimos en una sociedad que constantemente está convulsionada por actividades y esto y lo otro. Si en realidad hacemos un poco de introspección, nos vamos a dar cuenta, si hacemos un poco de autoanálisis personal, nos vamos a dar cuenta que, y si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que hay durante el día, si hablamos de 24 horas, muchas cosas que podríamos estar haciendo que no son quizás necesarias o que no son importantes o que no son realmente justificables y que podemos involucrarnos en la pérdida del tiempo de manera muy fácil. Hoy en día existen tantos distractores, existen en realidad demasiados distractores para los jóvenes, sobre todo niños jóvenes, incluso para los adultos, que decir no me alcanza el tiempo es un justificante que no tiene a veces, detrás de esta justificante no tiene una razón de ser. Porque fácilmente podemos prendernos en una pantalla móvil ahora, en una tablet, en un celular, y podemos pasar incluso 1, 2, hasta 3 horas. Y cuando venimos a sentir, el tiempo se ha avanzado y lo que teníamos que hacer ya no lo hicimos.
Ahora hay distractores también como los juegos de video, por ejemplo. Alguien puede pasar muchas horas jugando con estos juegos de video y luego darse cuenta que pasaron 2, 3, 4 horas y el tiempo se le fue de las manos. Ahora hay plataformas donde la gente puede estar viendo televisión por horas enteras, viendo programas y series, y es que no estamos diciendo que esto sea del todo malo, sino más bien porque nuestro tema hoy es el buen uso del tiempo. Vamos a darnos cuenta a través de la lectura que hemos tenido hoy que Jesús y sus discípulos, a pesar de cuando tenían una agenda muy ocupada, a pesar de cuando tenían muchas cosas por hacer, ellos, en el texto que leemos, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor enseñó a sus discípulos la importancia del tiempo y cómo habría que hacer para poder darle ese buen uso. Hemos leído el texto en Marcos capítulo 6 y entonces queremos comenzar diciendo que Jesús tomaba bien en serio las asignaciones que les daba a sus discípulos. En este mismo capítulo, en unos versículos anteriores, en el 12 y el 13, para ser específicamente, se narra cuando Jesús envía en una misión evangelizadora a sus discípulos y los envía de 2 en 2 para que vayan a realizar esta misión evangelizadora. Y la importancia que Jesús quiere destacar, o que este estudio también quiere destacar para usted, hermano joven, para ustedes que ahora nos están sintonizando y nos están viendo, es precisamente la importancia que se le da o el énfasis que se le da a aquellas cosas que realmente son trascendentales, aquellas cosas que realmente son de importancia e incluso podríamos mencionar la palabra aquellas cosas que realmente son urgentes de realizar. Cuando Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, ellos tomaron la responsabilidad de hacer aquella labor. En esos 2 versículos, en el 12 y el 13, se habla, por ejemplo, que ellos andaban haciendo oración por la gente, ungiendo con aceite, sacando demonios de aquellos que estaban endemoniados. Y fue una labor realmente importantísima. Los discípulos lo entendieron de esa manera. Y ya lo dije, eran hombres muy ocupados, que tenían sus trabajos, que tenían que hacer esto, que tenían que hacer lo otro. Y Jesús no se diga, cumpliendo la misión que habían sido enviados del Padre para poderla realizar. Y sin embargo, podemos ver que el tiempo para trabajar había que hacerlo. Este es el primer punto. El tiempo de trabajar lo realizaron de manera responsable, lo realizaron de manera poniendo énfasis en aquellas cosas que eran importantes. Para ellos en este momento, el llevar el mensaje, el llevar aliento, el llevar sanidad, el llevar liberación de demonios, el llegar y ungir a las personas, era trascendental, era en ese momento la misión evangelizadora a la cual habían sido enviados y la estaban realizando de la manera más correcta, la estaban realizando de la manera más oportuna, tal cual el Señor se los había encomendado. Siempre habrá, hermanos, siempre habrá cosas que son importantes y otras que son menos importantes. Y entonces, la victoria o el éxito de poder administrar bien nuestro tiempo, de poder hacer buen uso de él, es que podamos nosotros tener aquellas cosas que son próximas a realizar y en esa escala de valoración nosotros poder realizarlas de esa manera. Una estrategia que utilizan, que es una estrategia muy sencilla pero que puede funcionar, es el hecho de poder plasmar en papel todas aquellas actividades que cada uno de nosotros puede desarrollar. Casi nadie ahora se encarga, por eso es que vivimos en medio de la inmediatez, realizando actividades y perdiendo el tiempo y haciendo cosas que van a tener un efecto negativo en nuestro futuro. Ya es una palabra o una frase muy trillada, pero es realidad, es una realidad que lo que hacemos hoy va a tener un impacto ya sea positivo o negativo en nuestras actividades y en nuestras decisiones. O como lo dice la palabra del Señor, que el hombre hay un momento en el que siembra y hay un momento en el que cosecha. Si nosotros podemos hacer esa estrategia tan sencilla de poder plasmar en una hoja o poder usar un dispositivo, pero plasmarlo de manera escrita, y ordenar la calidad de sus prioridades, eso puede ayudar mucho. Podemos encontrar en internet y podemos encontrar en diferentes lugares muchas estrategias que podemos utilizar para poder utilizar bien nuestro tiempo. El Señor en su palabra nos lo enseña, hermano, que hay un tiempo para trabajar. Está el tiempo para trabajar y hay que hacerlo bien. Cuando usted está estudiando, tiene que enfocarse en el estudio. Cuando usted está trabajando, tiene que enfocarse en su trabajo. En ese momento, sus estudios son la prioridad.
Luego en otro momento el trabajo es la prioridad. Luego en otro momento la familia es la prioridad. Luego en otro momento la obra de Dios es la prioridad. Luego en otro momento la vida espiritual personal es prioridad. Y en esa escala de prioridades vamos a encontrar todas aquellas cosas que si utilizamos el tiempo en ello o si sembramos en el tiempo correcto, vamos a poder cosechar. Estamos tomando las decisiones correctas hoy en el uso del tiempo, seguramente vamos a tener resultados buenos. Vamos a tener aquellos resultados por los cuales hemos estado trabajando. Y lo hicieron los discípulos. El Señor nos lo enseña en su palabra, que estaban con la misión de poder ayudar, con la misión de poder evangelizar, con la misión de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios a aquellas personas a las que se les había enviado. Ahora, así como hay un tiempo para trabajar, el segundo punto de este estudio es el tiempo para poder descansar. De manera que la palabra del Señor también nos lo enseña. Por mucho que querramos estar ocupados en tantas situaciones, por mucho que querramos estar ocupados en tantas actividades, hay un momento y hay un principio bíblico que es el descanso. La misma palabra del Señor nos enseña que Dios, hermano, formó la tierra en 6 días y el tercer día hubo reposo. Igualmente, hermano, ese es un principio que es para todos los seres humanos. Lo dice, hermano, el versículo 31 del texto que hemos leído, el Señor Jesús, después de haber ellos traído toda la información, porque ellos llevaron la información diciéndole, Señora, hemos realizado la actividad que nos dijiste, y comienzan a dar referencia de todo lo que les había acontecido. Los discípulos iban maravillados, claro, estaban utilizando bien su tiempo y llegaron maravillados. Fue el resultado que recibieron de administrar bien su tiempo. Y ese fue que llegan con las noticias a Jesús y le dicen, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y comienzan a dar todos los detalles de todos los milagros, de todas aquellas cosas poderosas y maravillosas que habían visto durante esa misión evangelizadora. Era el resultado de estar administrando bien su tiempo. Pero luego Jesús, cuando ellos llegan, luego de haber dado ellos el reporte de todo lo que había acontecido, el Señor les dice, venid vosotros aparte, versículo 31, a un lugar desierto y descansar un poco. Los jóvenes tienen la idea de que, y no están equivocada, ¿no? Los jóvenes tienen la idea de que los niños y adolescentes tienen mucha energía para gastar. Y que como tienen mucha energía para gastar, entonces voy a utilizar todo mi tiempo en diferentes actividades. Pero es que no todas las actividades van a traer el mismo provecho. No todas las actividades van a traer los mismos resultados. Y ahora Jesús llama a sus discípulos aparte y les dice, ahora es tiempo de descansar. Y este principio del descanso es porque Dios ha diseñado nuestro cuerpo de esa manera. Quiero hacer un pequeño paréntesis en esto y dar, por ejemplo, o hablar, por ejemplo, de esto cuando los adolescentes están cerca a un examen, por ejemplo, en el colegio, en la escuela o en la universidad. El cerebro libera hormonas que si la persona está demasiado tensa, demasiado cansada, demasiado estresada, se le va a hacer muy, muy difícil poderse concentrar. La parte inteligente del ser humano se encuentra acá en el lóbulo prefrontal, que es la parte más que desarrolla la inteligencia del ser humano. Y es exactamente ese lóbulo es el que se ve obstruido cuando hay demasiado estrés, cuando hay demasiada tensión, cuando hay demasiada ansiedad. Entonces, cuando un joven o un niño o incluso un adulto está utilizando más de su tiempo y está llevando a su cuerpo demasiado estrés, demasiado trabajo, demasiadas responsabilidades, entonces a la hora de poder de querer desenvolverse, como lo mencioné, en un examen o en diferentes actividades, se va a ver con dificultades de poder hacerlo. Y esa es la razón por la que luego del examen los jóvenes están diciendo, pero si yo sabía esta respuesta, ¿por qué no la pude responder? Fue porque su lóbulo prefrontal estaba obstruido con demasiado estrés. El principio de descansar es el que el Señor dijo acá, usted tiene que descansar. Y no solo descansar, el descanso también incluye el poder dormir bien. El ser humano necesita de por lo menos 8 horas de un descanso, de poder dormir, un descanso que sea un descanso que le permita renovar sus energías, que le permita renovar sus fuerzas, que le permita poder vitaminarse otra vez emocionalmente. Y eso es el principio que el Señor nos enseña hoy. Hay tiempo para trabajar, y lo dice la palabra. Así hay tiempo para trabajar, debe haber un tiempo para descansar. Sí, es cierto, como joven tienes muchas energías, tienes
tienes muchísimas energías, pero tampoco Dios ha querido que las estemos desperdiciando o las estemos canalizando de manera equivocada. Hay que canalizarlas de manera positiva para que podamos responder. ¿A qué? Al estudio, a la familia, a la obra de Dios, a todas las cosas de las cuales somos responsables, de las que ya mencioné, que sería bueno que hiciéramos un listado de prioridades y en base a ella poder utilizar bien nuestro tiempo, que es el tema que hoy estamos desarrollando, el buen uso del tiempo. Y como lo dije al principio, no podemos ahorrarlo, así que hay que invertirlo en hacer cosas que son productivas. Debe de haber también un tiempo, cuando yo dije que alguien podía pasar demasiado tiempo en el ocio, jugando videojuegos o en su teléfono celular, no estoy diciendo que no se usen, sino que estamos hablando de que el tiempo se mal utiliza cuando no sabemos administrarlo. Debe de haber horas para una cosa, debe de haber horas para otra. Cuando nosotros nos disciplinamos de esa manera, porque se necesita disciplina, estamos enseñando, por ejemplo, los adolescentes y adultos estamos modelando incluso a los niños. Los niños, ahora uno puede ver de manera muy equivocada que los padres de familia para poder entretener a su hijo, esa es una manera, entre comillas, equivocada de poder entretener a su hijo, lo que hacen es darle el teléfono celular. Entonces, el chico comienza a generar una memoria porque el cerebro tiene un historial y entonces el cerebro comienza a creer que de esta manera es como puede distraerse, pero en realidad que debe de haber otro tipo de maneras de distraerse. No solamente a través de un dispositivo, a través de un juego de video o a través de otras actividades van a desarrollar. Al contrario, si queremos modelar a los niños, ustedes jóvenes que tienen hermanos pequeños, que tienen familiares también, pueden modelar de esta manera, enseñando el buen uso del tiempo y dándole énfasis también, así como el momento de trabajar, hay que trabajar. El momento de estudiar, hay que estudiar. El momento de dedicarlo a la familia, hay que dedicarlo a la familia. Se habla incluso hasta de un tiempo para uno mismo. El ser humano debe de aprender a priorizar en hacer tiempo para sus familiares, tiempo a la iglesia, tiempo al trabajo, tiempo a la familia y tiempo para sí mismo también. Y eso le va a permitir desenvolverse de una manera más óptima y no con las deficiencias que puede generarle el demasiado cansancio, el demasiado estrés o todas aquellas actividades que por ser improductivas pueden traer al ser humano estados de desánimo, estados de tristeza. El tercer punto habla acerca de los imprevistos. Nos introducimos a esta parte un poquito ya acerca de lo que acabo de mencionar, que alguien puede, por no encontrar los resultados deseados, algún grado de frustración. Si no estamos administrando bien nuestro tiempo y llegamos al punto de sentirnos demasiado cansados o demasiado estresados, y luego viene el desánimo, y luego viene la tristeza, y luego viene hasta pequeños episodios depresivos porque la gente no tuvo los resultados que quería. Y estamos tratando de culpar a una u otra persona y a tantas, cuando en realidad a veces, y como lo dije al principio del estudio, siendo honestos, lo que tenemos que hacer es interiorizar un poco y ser muy conscientes de cómo estamos administrando nuestro tiempo. Los imprevistos siempre van a estar ahí. Debemos de reconocer que por mucho que planifiquemos, por mucho que tengamos organizada una actividad, pueden ocurrir cosas. Hermanos, con esto quiero mencionar, quiero decir esto, por ejemplo. Tenemos que estar muy conscientes que hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces, estos son los imprevistos. Es como cuando salimos a la calle y vamos con el tiempo medido y vamos a trasladarnos de un lugar a otro y nos encontramos que lastimosamente hay un accidente de tránsito o hay esto y lo otro y hay mucho tráfico. Eso puede ser un imprevisto. Entonces, esas son las cosas que no dependen de nosotros. Hay que trabajar con el tiempo, con aquellas cosas que sí dependen de nosotros. Se puede levantar un poco más temprano, puede realizar actividades un poco más temprano, salir más temprano de su casa, entendiendo una actividad del día. Pero usted sabe que el uso del tiempo no se limita a un día, se limita a la planificación de un día, de una semana, de un mes, puede ser hasta de un año o de un quinquenio. Porque entre más planificación hay, menos errores se pueden cometer. Sin embargo, los imprevistos son parte de esto. Pueden ocurrir, por mucho que tengamos organizada una actividad, por mucho que tengamos organizada algo que vamos a hacer, puede haber imprevistos. Entonces, ante esos imprevistos, hermano, tenemos que tratar de mantener la calma. Tenemos que tratar de mantener la paz. Un buen ejercicio es ese, autopreguntarnos y decir, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué cosas puedo cambiar yo en esta condición? Y si es una condición en la que usted llega a comprender que no puede cambiarla, entonces tranquilo. Tranquilo porque no depende de usted.
De las cosas que sí dependen de usted, pues entonces hagámoslas. Las que no, digamos, bueno, este es un imprevisto. Yo lo había detallado de esta manera, pero surgió de otra. Y la palabra crisis significa que nosotros topamos en algo, entonces lo que hay que hacer es girar para tomar otra ruta. La palabra crisis significa cambio de dirección. Y cuando vienen los imprevistos, alguien puede entrar en una pequeña crisis y decir, bueno, pero las cosas no me están saliendo como yo las planifiqué. ¿De qué me sirvió haberlas planificado? Le ha servido de mucho, porque es mejor. Alguien planificado habrá de equivocarse menos que alguien que va a la deriva o alguien que vive de la inmediatez en su tiempo. Pero si llegase a encontrarse con un imprevisto, entonces simplemente giremos hacia otro lado, busquemos otra dirección, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, que Dios nos ha entregado una paz que no tiene el mundo. El Señor ha dicho, yo os doy mi paz que os doy no es como la que el mundo da, porque la que Él da es la que nos da la seguridad, la que nos da la confianza, la que nos da la perseverancia, la que nos da aquellas cosas que de uno u otro modo le vamos a encontrar siempre la razón de ser. Por eso, hermano, es que cuando Jesús dice en la Biblia que ellos se fueron en la barca y una cantidad de gente que los vio irse y ellos se fueron detrás de ellos. Dice la Biblia, literalmente lo vimos que en esta ocasión los discípulos no los habían dejado ni comer. Pero por eso, hermano, Jesús en ese momento enseñando a sus discípulos y a la gente que estaba ahí a darle prioridad a lo que Él quería darle prioridad. Jesús había venido para cumplir la misión que el Padre le había dado. Y esa misión era entregar el mensaje de salvación. De tal manera que Jesús, cuando ve a toda aquella gente, dice la Biblia que Él tiene compasión de ellos, porque los ve como ovejas que no tienen pastor. Entonces Él decide en ese momento, porque para Él es su prioridad, para Él era su urgencia, para Él era lo más importante atender a aquellas personas. Dice la Biblia que comenzó a hablarles y les enseñaba muchas cosas, porque esa era la misión que para Él era su prioridad. Y se lo estaba modelando a los discípulos, porque los discípulos estaban ahí. Había tiempo para hacer la obra de Dios, luego había tiempo para descansar, luego había tiempo para enfrentarse a cualquier imprevisto que había, pero en medio de todo eso, lo más importante para Jesús, y debe ser lo más importante para nosotros, es tener esa escala de valoración y realizar primero lo que es más importante, lo que es más urgente, y luego todas aquellas cosas que pueden tardarse un día más, o un tiempo más, o una hora más, que la podamos realizar con una mejor planificación. Estos temas, hermano, creo yo que son muy importantes. Yo pienso que hablar de todas aquellas cosas espirituales deben de unirse a este tipo de enseñanzas, porque este tipo de enseñanzas, hermano, nos van a llevar a tener una acción más integral en el desarrollo de la obra de Dios. No podemos solamente hacer la parte espiritual porque ¿qué tal si no organizamos bien nuestro tiempo? ¿Qué tal si a la hora de la célula, la hora del culto, la hora de la reunión, la hora, cualquier actividad que podamos realizar, debemos de saber priorizar y darle valor a las cosas que hay que darle el valor? ¿Cómo lo hacía nuestro Señor Jesús? Y que Él nos da ejemplo de ello. Estos temas son para eso, hermanos jóvenes, todos ustedes que nos escuchan hoy, que nos ven ahora, porque son temas importantes. Cada cosa importante, aquellas cosas que realmente son importantes para tu vida, tienen que organizarse y tienen que planificarse. Tu familia, los estudios, tu vida espiritual, la obra de Dios y todas tus amistades, las relaciones sociales, todo esto debemos de planificar nuestro tiempo, porque si no lo planificamos, lo vamos a terminar malgastando y cuando vengamos a sentir, el tiempo nos ha pasado y se nos ha ido. Quiero terminar con esto. A mí siempre me ha gustado cuando he hablado de temas juveniles, porque es algo que sentí que me pasó a mí y quiero compartirlo con ustedes hoy. Y es que debemos de organizar y aprovechar bien nuestro tiempo, porque a mí siempre me ha gustado decirle a los jóvenes que cuando nos vemos al espejo y tenemos 15 años y parpadeamos y luego tenemos 20. Y se ve al espejo y parpadea y luego tiene 25 años. Y parpadea y tiene 30. Y cuando viene a sentir, el tiempo se le ha ido y ha perdido muchísimo tiempo no aprovechándolo con la familia, en la iglesia, con sus estudios, con su vida y con aquellas cosas que realmente son de valor en la vida de un niño y de un adolescente. Así que no permita que cada vez que parpadee pasen 5 años y no haya hecho absolutamente nada, porque ese tiempo se habrá perdido. Aprovechemos el tiempo en el Señor, porque el tiempo para Dios es valioso, nos lo ha enseñado a través de este texto y queremos que lo aprendamos hoy para que lo podamos compartir con los demás. Es una bendición que el Señor me permite compartir este tema con ustedes y para mí es un privilegio, así que Dios mediante sea de bendición y sea una guía para todos nuestros líderes,
Que el Señor los bendiga a todos. Les animamos siempre, hermanos líderes juveniles, a hacer su labor, esa labor que ustedes hacen, ese tiempo que ustedes desarrollan, ese tiempo que ustedes ocupan para hacer la obra de Dios, no solo para ustedes, para el Señor es valiosísimo. Así que el Señor los bendiga por la labor que hacen. No dudo que habrán de tener el fruto necesario, porque dice la Biblia que en toda labor hay fruto. Tiempo bien utilizado, hay fruto. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.